población. Bien. Mi nombre, bueno, José Alvarado, vocero del Consejo Comunal Luchadores por la Patria de Bolívar, también vocero activo y promotor de la comuna El Triunfo del Libertador, en Los Mangos, Parroquia La Vega. Y la experiencia que traigo acá es un poco la experiencia de 15 consejos comunales que articulan en esta comuna y la experiencia de más de 107 consejos comunales que están en la Parroquia La Vega. Bueno, iniciamos entonces con que una de las primeras cosas que hay que entender es el bachaqueo o el bachaquero, que en cierto modo yo pudiera definirlo como que es la persona operativa, lo más básico de ese fenómeno, que de una otra manera es el que está a contacto cara a cara con la gente y le vende el producto, le aparta el cupo. Este pote de agua en una cola puede ser un cupo, ¿ok? Y ese pote de agua al costo de producción se te puede elevar entre 500 y 1000 bolívares el hecho de que esté el pote allí, porque ese es un pote que asegura un cupo para una persona que en un momento determinado lo va a comprar. Una piedra, un pequeño periódico, eso es parte de los fenómenos de las actividades o las tareas del bachaquero. Pero el bachaquero, así como el bachaco, haciendo una similitud, no trabaja solo. El bachaco tiene su rey o su reina, por decirlo así. Entonces los bachaqueros tienen sus reyes y sus reinas. El bachaquero, de una u otra manera, está el corporativo, bien, que de una u otra manera depende de las empresas privadas y que de una u otra manera articulan o digámoslo así, tienen parte o incidencia en lo que se ha denominado la guerra económica, pero también está el bachaquero que está en las instituciones del Estado, desde el Ministerio de Alimentación hacia abajo. ¿Okay? No es para nadie un secreto ver trabajadores, gerentes, subgerentes, viceministros, de una u otra manera cualquier tipo de trabajador de las instituciones del Estado, vamos a decirlo así, traficar con el derecho a la alimentación del pueblo. Y eso de una otra manera también hay que combatirlo, hay que erradicarlo. Bien, yo traigo acá una pequeña reseña histórica, la cual me gustaría que la compartieran. Voy a hacer una breve reseña, pero investigar y profundizar mucho más sobre lo que fueron las JAT en Chile, 1971, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios. ¿Okay? Esto de una otra manera fue una organización popular, nacida al calor de la lucha en la época de Chile de Salvador Allende, y que de una otra manera dejó experiencias muy positivas. Y a su vez también lo que fueron llamados los cordones industriales, que no es más o no fue más que la solidaridad de la clase trabajadora para enfrentar los grandes retos que tenían y de una u otra manera desmontar el sistema capitalista que estaba imperando en Chile en aquel momento. Otra de las experiencias es, no sin irnos muy lejos, ¿okay? Beneagro, aquí en Venezuela, en Barquisimeto. Es una experiencia novedosa, una experiencia de control obrero comunal. Cómo los trabajadores de esta empresa que antes pertenecía al Grupo Souto, que fue abandonada por este empresario, los trabajadores tomaron control de la empresa y empezaron a beneficiar aves. ¿Y cuál fue la clave del éxito de esta empresa de propiedad social? La articulación con los consejos comunales y la comuna. Y hoy en día esta experiencia se mantiene allí, sin intermediarios, sin especulación y sin incremento de los precios. Directamente al pueblo le llega el beneficio de las aves, el pollo. ¿Okay? Otra de las experiencias previas a los CLAP es el Comité de Alimentación y Defensa del Consumidor, que está integrado a los consejos comunales. Este Comité de Alimentación y Defensa del Consumidor nace desde el año 2005, cuando nacen los consejos comunales, y a través de la red Mercal se le intentó dar fuerza con un registro y una certificación a estos comités. Pero lamentablemente la misma institución que los registraba no le permitía avanzar más allá, sino que simplemente los dejaba ahí estancados, los registraba, los certificaba, pero no les dejaba ningún tipo de opción. Simplemente era el Comité de Alimentación para solicitar una jornada de Mercal, pero más de ahí no había ningún control, no había ningún tipo de
de Contraloría Social o de ir más allá de tener simplemente una jornada en la comunidad. Y sabemos que las experiencias de la organización popular tienen que ir más allá de llevarle el sustento, el beneficio a la comunidad. Una de las cosas que quiero resaltar en tiempos de revolución y de organización popular, es la participación mayoritaria de las mujeres. El hecho de que antes del anuncio de la organización de los CLA, participaba casi un 60% de las mujeres, con los CLA, eso se ha incrementado casi en un 90%. La mayoría de los CLA están conformados por mujeres. Las vocerías de los CLA son mujeres. Y eso tiene un significado. La mujer es la que está siendo más golpeada en esta situación actual. ¿Okay? Entonces, bueno, se hizo la organización, se eligió la vocería y este CPAP se articuló en torno al Mercal de los Mangos 2. Bueno, a partir de allí, compañeros, empezó una guerra contra la comuna, contra los consejos comunales y contra las voceras que estaban articuladas en el CPAP. Y no estaban haciendo más nada, sino que simplemente controlar la mercancía que llegaba, controlar la cola que los mismos trabajadores del Mercal promovían para que se vendieran los cupos y todo eso, y aparte de eso, controlar que los productos que llegaban realmente fueran vendidos a los que estaban en la cola. A veces eran las 10 de la mañana, no habían pasado ni 100 personas y ya se habían acabado los productos. Y en la tarde-noche se veía y se evidenciaba, lamentablemente no con pruebas o reseñas fotográficas, la salida de camiones o vehículos del estacionamiento de este mercado. Lamentablemente este mercado, sus trabajadores han sido denunciados en infinitas oportunidades y hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de acción. Pero con el CPAP se controló tanto la venta de los cupos en la cola, que era un desastre, compañero. Allí la gente del mismo entorno de la comunidad, eran las 6 de la tarde y estaban ahí apostados en la puerta del mercado para que le vendieran al día siguiente. Pero resulta que a las 6 de la tarde estaban unos caballeros allí y unas damas allí que ya tenían una lista, supuestamente donde ya habían anotado más de 100 personas y eran las que esos cupos ya estaban, como quien dice, predestinados a ser vendidos a quienes llegaran luego. Esa es parte de las realidades que vivimos en nuestra comunidad. Bueno, este CPAP buscó controlar eso, buscó minimizarle el impacto negativo que tenía en la población esta situación, y en esta asamblea, esta de acá, la compañera que ustedes ven allí era una de las que promovía la venta de los cupos. Esa compañera llegó ese día a sabotear la asamblea, a hacer una serie de acusaciones, a amenazar y todo, producto de esas acciones que se habían venido tomando con el CPAP. Mas, sin embargo, como le dije, ella no es la culpable directa, ¿ok? Hacia arriba habían una serie de personajes que incidían que ella actuara de esa manera. Incidían. Y en una de esas asambleas yo le dije, mire, el hecho de la corrupción parte, o el inicio de la corrupción parte por el hecho de que un trabajador de una institución o de un centro de distribución, cuando llega una mercancía, manda un mensajito, mira, llegó leche. Desde allí parte el hecho de la corrupción y el hecho del bachaquero, desde ese momento. O mira, vente que llegó tal cosa, o vente a tal hora que ya vamos a empezar a despachar. Desde ese momento inicia. Y de ese momento inicia el calvario y la situación difícil para cada uno de los que necesitamos realmente adquirir los productos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es parte de la experiencia. Fíjense algo, algunas tomas que yo, en mis momentos al transcurrir la mañana, esa es mi ruta hacia mi trabajo. En las mañanas siempre pasaba y veía esta situación todos los días. En varias oportunidades tuve la osadía de grabar unos videos, de enviarlos también, y espero que eso haya tenido algún resultado, porque inclusive hay un personaje llamado el Guajiro en esas colas que controlaba todo. Pero el Guajiro no era el Guajiro solo. ¿Okay? Detrás del Guajiro habían
personal de este día a día de La Vega, involucrados en todas las atrocidades que hacía este guajiro. Allí vemos ese espacio en blanco que está allá entre el póster y el señor que está de chaqueta. Allí en ese espacio por lo menos caben 100 personas. Allí habían 100 personas adelante. Invisibles, pero las habían. Cuando empezaban a despachar, usted veía el bululú de gente. Hay videos, ok, no lo estoy, simplemente que bueno, una reseña. Y aquí fíjense cómo se van aglutinando la gente para ir organizando. Estos que están así en el entorno afuera son los que van a ir colocando alante de los que ya tienen rato haciendo cola. Y arriba, la actuación de los funcionarios policiales. Deja mucho que desear. Deja mucho que desear de verdad. Bueno, yo espero que al salir de aquí llegue con suerte a mi casa. Porque he denunciado tantas veces esta situación que de verdad a veces uno se preocupa por la integridad física, ¿no? Pero fíjense, los dos funcionarios policiales allá pegados a la pared, aquí el alboroto, todos tranquilos, la patrulla allá dentro de la patrulla habían 2 funcionarios más, tranquilitos. Ese día, tomé la foto porque precisamente ese día apuñalaron a una persona, ¿ok? Y los funcionarios policiales simplemente agarraron a la persona y la llevaron al Pérez Carreño. La persona que apuñaló, tranquila, la cola igualita, el desastre, los bachaqueros y todo eso. Este es un automercado de los chinos, se le dice los chinos en la parroquia de La Vega, pero en la acera siempre hay trabajadores de la economía informal. Cuando estos chinos van a despachar, los trabajadores de la economía informal recogen sus puestos y están metidos en las colas. Entonces usted los ve, luego que compran, montan otra vez sus tarantines y están todos los productos que le compraron a los chinos rematándolos.